Nos vamos a grabar video de formación cívica y ética sin el simulador. Con las preguntas están en este documento de Word. Es esta la 28. Hasta la 27 ya las teníamos resueltas en el video anterior de formación cívica y ética. Las 28. Por medio de las personas tienen una comprensión tanto de principios como de normas morales para ejercer su libertad en la vida cotidiana. Entonces, esto es por medio de la conciencia moral. Respuesta correcta, inciso C, ya está aquí señalada. Por medio de la conciencia moral individual, las personas tienen una comprensión tanto de principios como de normas morales para ejercer su libertad en la vida cotidiana. La pregunta 29 dice, una persona actúa moralmente cada vez que, por convicción, comprende y acepta o no un conjunto de principios y normas morales en situaciones concretas. Lo anterior se refiere al concepto de conciencia moral individual. Recuerden que la moral son normas que cada quien decide de manera libre si las acepta o no. Esta es conciencia moral individual. La que sigue, 30, dice, ¿de qué dependen las decisiones de un individuo desde el punto de vista de la moral individual? Del propio criterio. Entonces, las decisiones de cada individuo, desde el punto de vista de la moral, dependen del criterio de cada individuo, es decir, del propio criterio o del criterio propio. Entonces, tenemos ya la 30, inciso A, respuesta correcta. 31. ¿Cuál es el fin último de toda acción moral desde el punto de vista de la moral individual? El bienestar social. Entonces, el fin último de toda acción moral es el bienestar social. Si es cierto que la moral individual es eso, es individual y las decisiones son individuales, nosotros decidimos si aceptamos o no una regla moral y si la llevamos a cabo o no, con base en nuestra relación con los demás, es decir, con base en el bienestar social. 32. La distinción entre lo es necesaria para establecernos principios morales, para establecernos principios morales individuales. La distinción entre lo bueno y lo malo. Entonces, distinguir entre lo bueno y lo malo es lo que nos va a llevar a cabo o nos va a ayudar a establecer nuestros principios morales individuales. Por eso, por ejemplo, una máxima con respecto a estos principios morales es que no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? 33. Es la capacidad individual para controlar las acciones y las decisiones para determinar los límites dentro de los cuales actúa cada quien. Autorregulación. Entonces, autorregularnos es una capacidad individual que tenemos para controlar nuestras acciones y nuestras decisiones. Autorregulación. Capacidad individual para controlar acciones y decisiones. 34. Cuando un individuo cede su asiento en el transporte público a una persona con capacidades diferentes por comprender que la situación de esa persona hace más difícil su viaje de pie, está actuando por empatía. La empatía es ponernos en el lugar del otro y entender su situación. 35. Si dos jóvenes con diferentes gustos y hábitos quieren hacer una fiesta, pero no se ponen de acuerdo sobre qué tipo de música poner, ni el tipo de decoración o incluso la lista de invitados al evento, es porque les hace falta dialogar. Recuerden que el diálogo es tener una conversación con otra persona, pero escuchándonos, diciendo lo que cada uno piensa, pero escuchando y entendiendo al otro para poder llegar a acuerdos. 36. Para que un individuo de la sociedad actual desarrolle su moral, es necesario que mantenga una actitud empática con respecto a las demás personas y los seres vivos. Debemos de ser empáticos no solamente con las demás personas, también con los seres vivos, con todos los demás seres vivos. 37. Uno de los principales retos de las nuevas generaciones en las sociedades actuales es de formar seres humanos que aprendan a vivir y compartir con los demás. Ese es uno de los principales retos de hoy en día, que formemos seres humanos que aprendan a vivir y compartir con los demás.
Sin importar, en esta parte es sin importar que los demás piensen distinto a mí, porque eso es parte de la convivencia, el respeto a lo que los demás sienten, piensan y creen. 38. Una persona en silla de ruedas tiene problemas para subir la banqueta. Tienes una actitud empática cuando te acercas y le ayudas a subir. 39. Dos personas discuten por la propiedad de un terreno, pues ambos se dicen dueños. Una actitud empática es cuando platican y revisan los títulos de propiedad, platican y revisan los títulos de propiedad. Entonces, pues hay que ver, revisar cómo están los títulos. A lo mejor los dos fueron engañados por quien se los vendió. Entonces, la actitud empática es platicar y revisar los títulos de propiedad. 40. Cuando en una empresa dos personas discuten, un elemento importante para lograr la empatía es saber cómo se siente la otra persona. Entonces, para lograr la empatía tenemos que saber cómo se siente la otra persona. 41. El jefe del grupo del tercero A desea organizar una reunión con todos sus compañeros el fin de semana. ¿Qué debe hacer para lograr que la reunión se efectúe? Inciso A, comentar con todos sus compañeros y argumentar la necesidad de convivir. Esa es la respuesta correcta, el inciso A. Entonces, si quiero llevar a cabo una reunión, pues hay que platicar las intenciones que se tienen y dar los argumentos, es decir, explicar por qué es necesario. 42. En la escuela un maestro llama la atención a un alumno, pero el alumno se molesta y se conflictúa. El maestro debe ponerse en el lugar del alumno para entenderlo. ¿Sí? Antes de empezar a regañar y gritar y hacer más grande la llamada de atención o el regaño, hay que entender al alumno también para poder ayudarlo a que él entienda también la situación y por qué fue la llamada de atención. 43. Al hablar de usted a una persona de la tercera edad corresponde a una norma convencional. Las normas convencionales son aquellas que se dan por conveniencia, porque no pasa nada si no se llevan a cabo, ¿no? Y hablarle de tú, por ejemplo, a una persona no implica una falta de respeto. Se le puede hablar de usted y no tenerle absolutamente nada de respeto, ¿no? Pero por convención, por una norma convencional es que a las personas mayores les hablamos de usted. 4. Prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad es un ejemplo de una norma jurídica. Esta es una norma jurídica. En las normas convencionales, como por ejemplo, si me voy me despido, si llego saludo, no poner los codos sobre la mesa cuando se está comiendo, todas esas son normas convencionales, que no pasa nada si no se llevan a cabo, no pasa nada más que a lo mejor que me vean feo por poner los codos en la mesa o decir que soy grosero porque no saludo cuando llego. Y en cambio en las normas jurídicas, como esta prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, esas normas jurídicas están en la ley. Esa es la diferencia. Una norma jurídica está en la ley. ¿Hay algún artículo de la Constitución, alguna ley del Código Civil o del Código Penal donde está escrita? Y si no se cumple, esa sí tiene consecuencias que pueden ir desde sanciones administrativas hasta llegar a la cárcel, ¿no? Entonces, 44, respuesta correcta, inciso A, es una norma jurídica. 45, al defraudar la confianza de las personas se incumple la norma moral. Las normas morales son aquellas donde faltamos a nuestros compromisos con las demás personas. No hay consecuencias jurídicas porque no están en la ley, pero es donde faltamos. ¿Cuál sería aquí la consecuencia? Pues que las demás personas ya no van a confiar en nosotros, vamos a perder la confianza de ellos por estar incumpliendo las normas morales que tenemos para con los demás. 46. Ser solidario con las personas que sufren una desgracia es un ejemplo del tipo de norma moral. Es una norma moral. Nada ni nadie me obliga a ser solidario. Pero mi moral me debería de obligar, mi propia moral, a ser solidario, ¿no? Porque si yo tuviera alguna desgracia, tuviera algún problema, a lo mejor me gustaría que los demás fueran solidarios conmigo, me entendieran y me ayudaran a poder salir de ese problema.
Entonces, la moral es la que me obliga a ser solidario con una persona que sufre una desgracia. Sería una norma moral. 47. Evitar hablar a gritos es un tipo de norma convencional. ¿Cuál? Norma convencional. Evitar hablar a gritos. 48. La ciudadanía se adquiere al cumplir los 18 años de edad. Es un ejemplo de norma jurídica. Está en la ley que hasta los 18 años de edad adquirimos todos los derechos y obligaciones ciudadanas. No quiere decir que antes no tengamos derechos y obligaciones, las tenemos, pero a partir de los 18 adquirimos una ciudadanía donde nuestras obligaciones y derechos crecen en cuestión de participación política y otros aspectos. 49. La búsqueda de claridad en la exposición de una propuesta es responsabilidad científica de cualquier universidad. Tal valor es intelectual. Valores intelectuales, aquellos que tienen que ver con el conocimiento. Vamos a aprovechar que aquí están en estos incisos. Valores intelectuales, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de conocimiento de cualquier tipo, empírico, científico. Entonces esto es intelectual. Valores morales, aquellos que me ayudan a la convivencia con los demás, pero son valores que cada quien decide si los lleva a cabo o no. Valores estéticos, todo lo relacionado con la belleza, con la percepción que cada quien tenga acerca de la belleza, que pueden ser pinturas, obras de teatro, literatura, música, todo lo que tenga que ver con la belleza. Valores económicos, lo que tenga que ver con producción lo que tenga que ver con la economía, producción de recursos económicos, no sé, centros turísticos, tiendas, supermercados. Entonces, esta fue un valor intelectual porque tiene que ver con el conocimiento científico, la 49, la 50. ¿Cuál de los siguientes enunciados hace referencia a un valor estético? Valor estético. ¿Es desagradable que las personas coman con la boca abierta? No. Algunas exposiciones de arte moderno son más bien desagradables. Estamos hablando de arte, de algún arte que es desagradable, es un valor estético, inciso B. Seguimos con tipos de valores que ya estaba arriba y estamos aquí en la pregunta 1 de ese tema, ¿no? Porque se hizo aquí un corte cuando pasaron estas preguntas a Word. Uno dice, la búsqueda de claridad en la exposición de una propuesta, ya lo dijimos, con responsabilidad científica es un valor intelectual. La de abajo, entonces también ya la vimos. ¿Cuál de los siguientes enunciados hace referencia a un valor estético? Aquí en este caso cambió, fíjense, el orden de los incisos, pero la respuesta sigue siendo la misma. ¿Es desagradable? No, esta está mal. Esta está mal aquí. Vamos a ponerle aquí la respuesta correcta. La respuesta correcta aquí es el inciso B. Algunas exposiciones de arte moderno son más bien desagradables y vamos a tachar el inciso A. Esa está mal. Tres, algunos de los atributos más importantes de todo bailarín profesional son la gracia y agilidad en sus movimientos, que hacen creer que es fácil ejecutarlos. Este juicio se vincula con los valores estéticos. Estamos hablando de arte, de un bailarín. Son gracia y agilidad, valores estéticos. A veces un malentendido y las discusiones se deben a que el punto de vista expresado no se comprende o no se ha dicho como debe ser. ¿Qué clase de valores hacen falta para evitar la confusión? Valores intelectuales, es decir, que podamos entender aquí en las discusiones, que podamos entender cómo se están diciendo las cosas, con qué intención, cuál es el mensaje. Entonces, valores intelectuales. 5. ¿Qué clase de valor vive una persona que da cuenta de sus actos, de las consecuencias de estos y los asume conscientemente? Morales, los valores morales precisamente nos hace que demos
cuenta de nuestros actos. Es decir, que asumamos las consecuencias. 6. Son los valores que únicamente aplican en los actos de las personas. Valores morales. Los valores morales tienen que ver con las acciones de las personas. 7. En una comunidad acordaron que ingenieros de la Universidad del Estado dieran orientación para la construcción de una planta eléctrica. ¿Qué clase de valores está viviendo esta comunidad que posibilita el progreso? Dice, una comunidad que ¿qué clase de valores está viviendo esta comunidad que posibilita el progreso? El progreso, en este caso, como estamos hablando de construcción de una planta eléctrica, estamos hablando de valores económicos. ¿Qué clase de valor vive una persona que aprecia y busca la armonía tanto en su casa como en su oficina? Valores estéticos. Estamos hablando de una armonía de los espacios, en la casa, en la oficina. Tenga usted vitacilina, ¿no? Aprecia y busca la armonía estética. Está hablando de los espacios, que la casa sea agradable, se vea bien, la oficina también. Son valores estéticos. La 9 dice, ¿cuál de los siguientes casos ejemplifica uno de los valores morales? Si una familia decidió que el dinero ganado en un premio se repartiera equitativamente entre todos los miembros de la misma, valor es moral. A fin de entender, a ver, déjenme ver si sí, porque ese podría ser también. No, sí, porque aunque se está repartiendo dinero, estamos hablando de que se reparte equitativamente. Si al fin de entender lo que dice el otro, una familia acordó que cada quien explicara claramente su punto de vista. Serían intelectuales. Los empleados en una oficina modificaron la orientación de sus escritorios para embellecer su entorno. Sería estético. En una escuela los profesores decidieron practicar voleibol después de clases para mejorar su salud. No, Aunque estamos hablando de dinero, aquí no importa el dinero, lo que estamos tomando en cuenta es la acción de repartir de manera equitativa ese dinero. Entonces fue un valor moral, una acción de repartir equitativamente. 10. ¿Cuál de los siguientes enunciados se refiere a los valores intelectuales? El conocimiento es más valioso que la mera información. Aquí estamos hablando de conocimiento. Dijimos que los valores intelectuales tenían que ver con el conocimiento. 11. Dimensión que se refiere a los valores del individuo y los del grupo de pertenencia en la conformación de la identidad ideológica. En la conformación de la identidad hay dimensión moral, física, psicológica e ideológica. Entonces, dimensión que se refiere a los valores del individuo y los del grupo de pertenencia en la conformación. No es cierto, esta no es ideológica, esta está mal. Esta no es ideológica, porque estamos hablando de los valores del individuo y los del grupo de pertenencia. Esta es una dimensión moral. Esa es dimensión moral. Los valores son ya lo había explicado, aunque son individuales, estos valores morales parten de la conciencia individual, tienen que ver con mi relación con los demás, es decir, con el grupo al que pertenezco. Entonces, esta dimensión es una dimensión moral. 12. La diversidad sexual fortalece a los individuos en la construcción de la identidad de género. Entonces, el sexo tiene que ver con nuestra identidad de género. 12, inciso D. 13. Nuestra individualidad se comparte con los demás por medio de conciencia, memoria y reconocimiento. Nuestra individualidad se comparte con los demás por medio de... Vamos a ver si es cierto esa conciencia, memoria y reconocimiento. Yo creo que en la 13 podría quedar lengua, tradiciones y costumbres. ¿Cómo nos comunicamos con los demás? Por medio del habla, ¿no? En nuestras tradiciones compartimos esa individualidad y también en nuestras costumbres. Yo creo que esta también está mal y que aquí la respuesta correcta es lengua,
tradiciones y costumbre. Lengua, tradiciones y costumbres. 14. Dentro de los elementos que intervienen en la conformación de la identidad personal, ¿cuál de los siguientes depende solamente de cada individuo sin considerar a los demás? Los comportamientos de género. ¿Sí? El género es individual, es de cada quien. Entonces, estos comportamientos de género solamente dependen de cada individuo. 15. ¿Qué finalidad buscan las instituciones sociales y políticas en la conformación de la identidad de los individuos? Es una finalidad social. Las instituciones sociales y políticas tratan, lo que buscan es con una finalidad social. Sentimientos indispensables para que un individuo se considere parte de un grupo. Sentirse integrantes activos del mismo y valorados como tales por los demás. Entonces, estos sentimientos son necesarios para que nos consideremos parte de un grupo, sentirnos aceptados y valorados. La 17, que está marcada aquí como 17, dice, la asociación de grupos de camarillas entre adolescentes es fundamental para su desarrollo social. 18. ¿Qué dimensión del desarrollo se enfatiza cuando una joven defiende el derecho a la educación femenina en su país? Una dimensión social. Cambios físicos en los hombres durante la adolescencia. Crecimiento rápido de estatura y ensanchamiento de hombros. Esto solamente es de los hombres, ¿sí? Estos dos solamente son de los hombres. A lo mejor las mujeres también crecen en la adolescencia, pero no tienen ensanchamiento de hombros. Entonces, este inciso A solamente corresponde a los hombres. Crecimiento rápido de estatura y ensanchamiento de hombros. 20. Cambios físicos en las mujeres durante la adolescencia. Crecimiento rápido de estatura, pero en ellas es ensanchamiento de caderas. En las mujeres es ensanchamiento de caderas. Por ejemplo, la aparición de vello púbico es para los dos, hombres y mujeres. 21 dice, un estudiante se pregunta si la religión que le inculcaron corresponde a sus creencias actuales o solo es costumbre. Este cuestionamiento, ¿a qué cambio en la adolescencia corresponde? Búsqueda de identidad. Estoy buscando mi propia identidad. Hasta ese momento, todo lo que soy, cómo me vestía, la escuela que iba, la religión en la que creía, todo me lo habían inculcado mis padres. A partir de ahí empiezo a buscar mi propia identidad. 22. Un estudiante, a pesar de saber que un grupo de amigos tiene conductas ilegales, insiste en ser parte de ese grupo. ¿Qué cambio en la adolescencia explica esa conducta? La necesidad de pertenencia. Tenemos necesidad de pertenecer y por eso, aunque algo sepamos que está mal, queremos estar ahí porque tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. 23. Un adolescente sin razón alguna estuvo a punto de golpear a un compañero con el que más temprano estaba jugando felizmente en las canchas. ¿Qué cambio durante la adolescencia explica esta conducta? Alteración del humor, inciso A, alteración del humor. Aquí no tenemos la pregunta, pero vamos a ver si viene abajo. No, igual vamos a ver, no viene la pregunta, pero pues seguramente será relacionar, ¿no? Vamos a relacionar los derechos con su definición. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho sin distinción alguna, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esto sería derecho a no ser discriminado. El 3 lo vamos a poner. Vamos a ponerle que es el A. B dice, toda persona tiene derecho a un nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. Esa es B. El 2 con el B. La C dice, toda persona tiene la oportunidad de vivir su propia vida. Derecho, esta podría quedar con derecho a la vida. No nada más a existir, sino a vivir tu propia vida. D, toda persona debe acceder a un hogar y a una comunidad
seguras a las que vivir en paz con dignidad y salud física y mental. Vamos a ver. 2B, 3A. Esta respuesta que está ahí marcada está mal. La 3, sin lugar a dudas, es A. Toda persona tiene derecho sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma. Entonces, esto de no distinguir razas, color, sexo, idioma, religión, es claramente el derecho a no ser discriminado. Entonces, 3A, 1C, derecho a la vida, tienes derecho a vivir tu propia vida y a la identidad, sin lugar a dudas, el derecho a la identidad es tener un nombre, una fecha de nacimiento, un apellido, sexo y nacionalidad, eso me da identidad. Entonces, derecho a la vida, vivir tu propia vida, a la identidad, tener un nombre, apellido, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, a no ser discriminado por cuestiones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, etcétera. Entonces, esta está aquí mal, porque la respuesta sería 1C, 2B y 3A. Otra es derechos a la igualdad sustantiva, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la educación. Contar con una educación de calidad que contribuya, pues ahí estamos hablando de educación, sin lugar a dudas. Inciso A para la 3. Tener un nombre, apellido, fecha de nacimiento, eso era identidad, aquí ya no está. Actuar de facto cuando los derechos se aplican y practican en realidad, logrando resultados que puedan observarse, disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad, tampoco deberán de ser utilizados en conflictos armados. Aquí, integridad personal libre de violencia, inciso D. Y la 1, entonces tenemos 2D, 3A. 2D, 3A, 1C. Inciso C, respuesta correcta. Hasta aquí dejamos este video.